Bienvenidos nuevamente a una emisión más del programa La Cantina del Glorioso. Bienbo Rojas y Rubén Comarazami con ustedes. Bienbo, y yo creo que es conveniente que, con motivo de la puesta en circulación el día pasado de una nueva obra del amigo Cookie Córdoba, recordemos parte de ese béisbol del ayer que mucha gente ha olvidado o que quiere borrar de los anales de la pelota dominicana. Mira, amigos televidentes de la Cantina del Glorioso, la obra de Cookie Córdoba tiene dos finalidades, Sí. y las dos no tienen desperdicio. Primero, que el fanático dominicano, que los periodistas dominicanos nos demos a la tarea de conocer y de divulgar que aquí se jugó béisbol de calidad con refuerzos antes del 51. Y lo segundo es destacar de manera particular a todos esos jugadores que de una manera u otra hicieron historias en esos torneos. Sí. El libro de Cookie está muy bien documentado, tiene los box scores de todos esos juegos del 22, del 23, del 24, del 29, donde figuran jugadores que hoy en día todos son inmortales del béisbol dominicano. Pero si usted coge los anuarios, por ejemplo el de Héctor J. Cruz y diferentes publicaciones que se hacen de la pelota dominicana, tenemos que aterrizar en que si usted es extranjero y pregunta, ¿y cuándo comenzó la pelota dominicana? Oh, en 1951. Sí. Y hemos olvidado ese capítulo o esos capítulos tan interesantes de ese béisbol de ayer que tuvo calidad, y repito, la mayoría de los jugadores son inmortales del Salón de la Fama del deporte dominicano. Vamos a presentarle una fotografía. Esto es de una revista que editaba la Logia Cuna de América. Estaba ahí José Martí, creo. Este es el Licey del año 1921. Fíjense el uniforme, todos uniformados. Sí, era un béisbol organizado. Béisbol organizado. Ese es el Licey de 1921. Y ya tenía la rivalidad que creció en ese momento, porque fue la época en que se fundó el conjunto de los Leones del Escogido. Que fue un escogido Y aquí tienen de 3 equipos para enfrentar el Licey. Escogido, precisamente, del año 1921, cuyo uniforme muy parecido al de esta temporada, al de la actual temporada, con esa E grande en el centro. O sea que el uniforme de los Leones del Escogido es una especie de retro el de esta temporada. Lo único que lo diferencia es una franja blanca que tiene ahora de fondo. Pero se parece mucho a ese uniforme que fue el primero que utilizó el conjunto de los Leones del Escogido. Eso es correcto. Y como decía Bienvenido, en esa época, pues se jugaba un béisbol de calidad en el gimnasio escolar, se jugaba en San Pedro de Macorís, que fue por donde entró el béisbol a la República Dominicana, y se jugaba en Santiago y en La Vega y algunas poblaciones. Y los estadios llenos a toda capacidad, con un fanatismo y una entrega del público a esos equipos con una adoración fuera de serie. Yo recuerdo que en esa época, como hemos mencionado algunas veces aquí en el programa, en el año 1914, ya el Licey tenía su propio estadio de béisbol. Exacto. El Licey Park. Y en el 22 tenía su primer himno. Sí, o sea que si nos remontamos a esa época y tener la propiedad exclusiva de un estadio de béisbol, en el 1914 se hizo algo que todavía no se ha hecho. Que no se ha logrado todavía en la pelota moderna, que los equipos, bueno, aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal es una casa de 2 familias, sí. Escogido y Licey. El único estadio en realidad privado que existe en el país es de la Romana. El estadio Francisco Micheli de la Romana, que es propiedad del Central Romana. Y bueno, y propiedad o casa sede del conjunto de los Azucareros del Este. Y una cosa muy importante que tuvo también ese béisbol, sí, es que la mayoría de los que jugaban en esos torneos, nativos e importados, luego viajaban a varias partes de América Latina donde se jugaba béisbol. Sí. Y actuaban como refuerzo, el caso de Tetelo Vargas, de Guayubín Olivo, de Horacio Martínez. Toda esa gente jugaron béisbol en muchos sitios. Vamos a presentarles, bien, una fotografía de esa etapa, donde ustedes se podrán constatar
que lo que nosotros estamos hablando es una realidad tangible. El ejemplo de Sonia Alvarado Sí. en Colombia. Miren, este es el equipo Concordia, que fue un trabuco que formó el hijo de Juan Vicente Gómez, Una especie de Dragones de Ciudad Trujillo, pero este fue con más jugadores de venezolanos. venezolanos y dominicanos. Sí, aquí en este equipo están Tetelo Vargas, Ninín, ese que está con el jacket aquí, ese es Cocaína García, cubano, lanzador zurdo, del que vamos a hablar gran parte del programa de hoy. Y a su lado está el primera base, Ninín Pescado, Ninín Rodríguez. Ninín Rodríguez, ese que está al lado Le de decían Cocaína. el Beirut, era el Beirut de esa época. Sí, entonces estos dos que están aquí, este que está aquí, el cuarto, este es Telo Vargas. Y a su lado está Alejandro Carraquel y el grandulón que está, el moreno grande, es Martín Diego. Martín Diego y Pinzón, que jugó Sí. mucho en Venezuela. Es el inmortal en México, en Sí. Cuba, en Venezuela. Sí, entonces este que está aquí a la izquierda es el lanzador dominicano Pedro Alejandro Sanz. También que brilló en ese béisbol de Caracas, en Sí. Colombia. Y que hizo varias giras por Puerto Rico, Sí. Cuba, y también visitó Santo Domingo, de Pedro lo que vamos a hablar Alejandro también en el Sanz. programa de hoy. Y es bueno recordar, ya que tú hablaste de Ninín Rodríguez, Sí. en una ocasión estábamos en México en un viaje de los que invitaba a la firma Philip Morris a nombre de Marlboro en un campeonato de Fórmula 1. Y habían dos veteranos periodistas en la guagua, que era Chiquitín Estegui Sí, y Más Reynoso. Y Chiquitín Estegui planteaba que el más grande jonronero dominicano de todos los tiempos era Ninín Rodríguez, que los batazos que daba en Venezuela Sí. fueron memorables. A propósito del Concordia, este que está vestido de blanco, muy elegante, el pequeñejo, ese es Cocaína García. Ese es en el vuelo en el año 1934, en una gira que realizó ese conjunto, primero por Santo Domingo Vino y aquí después en Puerto República de Rico. Puerto Rico. Ese del traje blanco es Cocaína García. Entonces, ¿por qué no queremos adicionar esa historia tan rica al béisbol dominicano? Porque, vuelvo y repito, no es verdad que el béisbol dominicano comenzó en 1951, cuando ya ustedes ven por dónde andaban nuestros mejores jugadores reforzando novena en Venezuela, Puerto Rico y Colombia. Así es. Y entonces, bien, en el día de hoy vamos a hablar de algunos de los momentos memorables del Licey y de un jugador que participó muchas veces en los circuitos dominicanos, que es el lanzador zurdo Manuel Cocaína García. ¿Por qué el nombre de Cocaína? El mote de Cocaína. Porque anestesiaba con su lanzamiento, Dice que como que endrogaba a los bateadores. con su bola rápida y su lanzamiento rompiente. Y su historia en Venezuela Sí. y también aquí en República Dominicana. Él lanzó primero para el Licey y después jugó con el equipo de las Estrellas Orientales. Fueron las dos. Ahí está, vamos a saludar a Susi Jiménez. Oh. Pasa por la cantina, niña. Entonces, Cocaína lanzó con el Licey y también jugó Ramón Bragaña con el equipo de los Tigres. Y más tarde, ambos jugadores cubanos jugaron para el equipo de las Estrellas Orientales. Bueno, el Ramón Bragaña fue manager Después fue manager. del equipo de las Estrellas Y Orientales. Cocaína fue coach en el año 1952. Cocaína García fue coach del equipo de las Estrellas Orientales. Hay una foto de Lama donde se puede ver, vamos a ver si, sí, esta foto de Lama que era famoso en Sí. esa época retratando peloteros. peloteros. Y este que está aquí es Cocaína García, jugador coach, pero muy viejo ya. Sí, Porque él imagínate. nació en 1905 Imagínate. y esta foto del 52. O sea que él tenía 47 años Y estaba jugando pelota. y estaba como jugador coach de las Estrellas Orientales. Manuel Cocaína García, foto, Lama, todos los equipos, Lama como que le hacía ese tipo de trabajo. de como un álbum. Sí, con la inclusive carita de los peloteros. Había unas postalitas que la patrocinaba, la firmaba él, Sí. y la patrocinaba el Ron Cartarreal. Mira, entonces ese es el equipo del año 1952. Segundo,
de la temporada ya regular que se comenzó comenzó a jugar en el año 51. 51 ganó el Licey, en el 52 ganaron las Águilas. Sí. Bueno, pues dentro de un ratito, en los próximos segmentos, vamos a ir hablando de ese jugador y algunas de sus hazañas, tanto en el país, con los Tigres del Licey, como con las Estrellas Orientales, y también de las cosas que él hizo en Cuba, donde llegó a tirar ya muy viejo para Nay González, con el equipo de los Rojos de La Habana, y también en la Liga Profesional de Venezuela, donde él realmente escribió grandes historias. No jugó en las ligas de los Estados Unidos, en las grandes ligas, porque por la negritud, la barrera de color, pero sí jugó en las ligas negras. y en las ligas negras y en la Liga de México. Bueno, que en las ligas negras también jugó Horacio Martínez, el Rabí, y jugó Tetelo Vargas. También le daremos un paseo durante el programa de hoy a los rosters como terminaron en el campeonato del año 1937. Para que ustedes vean la calidad que tuvo ese béisbol y los grandes haces que se midieron durante esa temporada del año 1937. Bueno, imagínate que en el equipo del 37 de los Dragones, varios de sus jugadores, Corpa Pavel, Joshua Gibson, Satchel Paige, son inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown. Entonces yo, buscando en papeles viejos, me encontré que José Enrique Aybar, que fue el gerente o presidente del equipo Dragones de Ciudad Trujillo, era anteriormente presidente del equipo de los Tigres del Licey. Sí. O sea, él era presidente del Licey, y cuando vino la fusión del Licey Escogido, él fue quien regenteó esos famosos Dragones de Ciudad Trujillo. Y también se había jugado en el año 1934 una Copa Trujillo. Sí. Copa General Trujillo. Todavía Trujillo no se había autodeclarado generalísimo. Todavía no, pero sí se jugó esa copa. La Copa General Trujillo. Que dicho sea de pasada, y es bueno que se siga cocinando en acta, sí. Trujillo no era un amante del béisbol. No, pero sí conocía como con su olfato político de la importancia que tenía el béisbol para el pueblo dominicano. Por lo que dije hace rato, los estadios se llenaban, el estadio de la Primavera, el gimnasio escolar, el estadio oriental, en Santiago, todos se llenaban disfrutando del juego de pelota. Y cuando se inauguró el estadio de la Normal, bueno, fue apoteósico porque el primer estadio ya realmente construido con dimensiones específicas y graderías. Sí, vamos a decir, con planos realmente beisboleros, porque los estadios que se habían construido antes, el de la Primavera era un hipódromo, y el Perla Antillana también era un hipódromo, que se jugaba pelota ahí. El gimnasio escolar tenía como 2 pisos, como una casa de 2 pisos. Efectivamente, era un parque realmente, era un caserón de 2 pisos. De 2 pisos, eso es correcto. Pero la gente iba, la gente gozaba, y ahí inclusive se acuñó una frase legendaria, la metió en el Memphis. Sí, y el Licey trasladaba en carro y en carroza, en carreta y carroza a la gente, los fanáticos, hacia el estadio Licey Parque, que quedaba en la loma, en el altiplano ese de la José Trujillo Valdés, que es donde está ahora mismo el Parque Riquillo. Ahí estaba el Licey Park. Más tarde se construyó el Centro Obrero y los teatros o cines al aire libre que existieron en esa época. El Cine Max. Sí. Y el Cine Julia y el San Rafael. El San Rafael, así es. Bien, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en la Cantina del Glorioso. Y recuerden que estaremos en el día de hoy haciéndose remembranza. También en la semana se publicó, se puso en circulación el libro de Tony Grullón, Grandes Hazañas del Béisbol Dominicano, que es realmente una joya y una especie de vamos a decir de colección de datos curiosos, de recopilación de datos interesantes, de datos curiosos que por muchos años Tony Grullón fue recopilando y que ahora lo brinda junto con su hijo Pedro en forma de libro, y que yo creo que no debe faltar en la biblioteca de nadie que que no sea, ¿verdad? De nadie que sea fanático del béisbol, debe estar ausente esa obra. La bibliografía se ha multiplicado en los últimos años, porque el libro de Gonzalo Mejía también es una recopilación importante, ya más global, de todos los deportes, desde épocas
inmemoriales, vamos a decir, pero bien documentadas. Muy bien documentado. Pausamos. Hablando de esas conquistas del Licey, de esos primeros equipos del Licey, de los cuales vamos a comentar dentro de un momento, este personaje fue el primer ciorector del equipo Licey, o el primer gran ciorector del equipo Licey. Pedro Miguel Caratini. Pedro Miguel Caratini era puertorriqueño, vino aquí durante la ocupación militar de los Estados Unidos de 1916. Era contable de profesión. Era contable y vino a la receptoría de aduanas como contable y se estableció como profesor de matemáticas en los liceos prácticos de aquí de la República Dominicana. Sus hijos también siguieron y sus hijas siguieron la misma trayectoria de sus padres, todos fueron grandes matemáticos. Y entonces el profesor Caratini era shortstop y manager del equipo de los Tigres del Licey. En esos primeros años en los cuales los Tigres se enfrentaron a los Leones del Escogido, la primera corona del equipo de los Tigres del Licey fue en el año 1924. Sí. Aunque hay una serie que se ganó el 22, Ajá. que la copa está en el Salón de Museo de los Tigres del Licey. Bueno. O sea, pero fue una copa, no fue un torneo como decimos, como se celebraban en aquella época. Yo creo que tú publicaste algo, bienvenido, sobre Cocaína García en ese campeonato de 1924, donde García le tiró 2-9-0 a los Leones del Escogido. Y la última victoria, o sea, la victoria que dio el puntillazo final para que el Licey del 24 ganara ese campeonato, fue lograda por Baldomero Ureña. Mero Ureña, que fue el primer jugador dominicano firmado por los Estados Unidos. Que firmó para jugar con un equipo. Jugó con el equipo Allenstown en ligas menores. Sí. Y ese fue en el año 1924. Cocaína García, que ganó 2 juegos por blanqueada a los Leones del Escogido en esa oportunidad, era un pitcher con un excelente control, pero al mismo tiempo, como era usual en esa época, tremendo bateador. Tremendo bateador. Y tanto él... Era pitcher y cuarto bate. Sí, y tanto él como Ramón Bragaña, cuando no jugaban, actuaban en el jardín. Y Bragaña a veces era catcher. Eso sucedió en una etapa también con Guayubín Olivo, que cuando no lanzaba estaba jugando en los jardines. Bueno, en el libro de Tony Grullón señala que el primer jugador dominicano que dio un jonrón con el Licey después de la temporada de 1951 fue Guayubín Olivo. Entonces, a veces Cocaína pichaba por la mañana, Bragaña pichaba por la mañana y Cocaína en la tarde, y en la tarde Bragaña era catcher de Cocaína. Que era yo recuerdo haber conocido a Cocaína García en la Serie del Caribe del año 1985-86, 84-85 jugaron estábamos en los Caimanes, ¿verdad? 83-84. En la Serie del 85 que se jugó en Maracaibo, ahí conocí yo a Cocaína García. Ya viejo. Sí, y hay algunas fotografías donde aparece Cocaína, que era muy reverenciado en Cuba, junto con los peloteros cubanos de la actualidad. Y en una foto que conseguí, que encontré, voy a ver si la puedo traer en un próximo programa, se ve a Manolo González Guerra, que era el presidente del Comité Olímpico de Cuba. Y anteriormente había sido presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Gran conocedor del deporte en sentido general. Sí. Manolo González Guerra. Que era, bueno, trabajaba en la Telefónica en Cuba en la época de Batista. Sí, señor. Y después, bueno, se enroló en el régimen. No, y fue parte importante en el desarrollo del olimpismo cubano. Sí. Y le cabe la gloria de haber conseguido esos grandes y resonantes triunfos de Cuba cuando
triunfó Fidel Castro a partir de 1962-63 en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Dicen que Bill Klein fue el que escribió un libro donde menciona las características de este lanzador, De Cocaína García. García. Y lo describe y explica por qué era que le decían cocaína. Porque en esa época, vamos a decir, la cocaína no era una droga. No era lo que es hoy, ni tenía la demanda de lo que hoy en día se persigue y se condena. Sí, era prácticamente considerado como un veneno. Era un veneno. Era un veneno. Y entonces, por eso le apodaron a Manuel García. Cocaína. Y entonces tú bien lo describes en uno de tus artículos de datos en el Diario Libre, donde tú dices que si dicen quién es Manuel García, nadie sabe quién es. Sin embargo, en cualquier terreno de béisbol donde hay un veterano, tú dices Cocaína García, todo el mundo te da y todo el detalles. mundo va a hablar de esa leyenda del béisbol latinoamericano. Del béisbol, él nació en Manacas, en Cuba, y era un hombre de 5 pies y 8 pulgadas, bien stocky, bien fornido, que pesaba en su tiempo de juego unas 185 libras. Un súper atleta. Miren aquí una fotografía de Cocaína y Bragaña. Una mutual que siempre... Bragaña era un gigante al lado de Cocaína. Miren la diferencia de la estatura de estos dos grandes jugadores cubanos de los años 30, 20 y 30. Fue bautizado como el profesor. Sí, el profesor Ramón Drop Bragaña. Le decían el Drop por el lanzamiento el hundido. picheo que él realizaba. Sí, ahí están ellos dos. Una Bragaña foto y histórica de estos dos grandes jugadores cubanos. Entonces, Cocaína jugaba mucho tiempo en el béisbol cubano. Él entró al béisbol cubano en el año, creo que fue la temporada 22-23. Pero en el año 1929 hubo una gira aquí al país y de las estrellas cubanas. El equipo vino a jugar una serie de exhibición. Jugaban, el torpedero era Pelayo Chacón, venezolano, pero se llamaba Estrellas Cubanas. Y entonces estaba Guillermo Angulo, primera base, Miguel Solís, segunda, Chacón short, Pedro Arango, tercera base, Luis Castro catcher, Alejandro Oms, el caballero Oms, era uno de los outfielders. Otro outfielder era Manolo Funes, y estaban como Manolo pitcher. Funes jugó aquí en el 24 con el Licey. Con el Licey. Y entonces el estado de picheo eran Bragaña, Cocaína y otro que lanzador que llamaba Bombín Pedroso. Y cuando Bragaña y García no estaban lanzando, jugaban en el outfield. Entonces, cuando se concluyó el tour, Cocaína se quedó en la República Dominicana a jugar con los Tigres del Licey en la temporada de 1929. Se quedaron Alejandro Oms, Cocaína García, Ramón Bragaña, Pelayo Chacón y Pedro Arango. Los reclutó José Enrique Aybar para jugar con el Licey. Levantó con el Macuto $12,000 para pagarle a ellos. Para pagarle a esos jugadores que se quedaran a jugar con el equipo del Licey. Imagínense el fervor que había por la pelota. Lo que yo siempre he dicho, que la gente siguió de manera militante seguir ese béisbol. Entonces, jugaron esa serie del año 1929 con ese grupo de jugadores tan importantes, de estrellas latinas importadas. Y el Escogido, que era el principal competidor del Licey, eran los rivales. Sí, contraatacó y firmó a Martín Diego y a varios otros jugadores importados latinos. El Licey, el manager del Licey era Mr. Charles Dore. Que a quien después sustituyó Caratini como manager del Licey, pero el primer manager del Licey en esa época, Charles Dore. Ganó una corona en el 24. Entonces, cuando Cocaína no estaba jugando en el outfield, era el lanzador. Y en un libro que se editó en inglés, dice que de los limitados box score que hemos encontrado, en el año 1929, Cocaína tuvo 4 ganados y 1 perdido, y con el bateo de Alejandro On, el picheo de Bragaña y de Cocaína García,
el Licey ganó el campeonato de la República Dominicana al final de la temporada de 1929. Miren aquí el equipo del Licey de 1929. El equipo del Licey, miren el uniforme, que es impecable, se ve lo nítido. El equipo Licey, este que está aquí es Cocaína García. Y este que está en el medio es Bragaña. Ese equipo ganó el torneo del año 1929, donde la estrella cubana prácticamente, como en los circos, se desbarataron aquí. Aquí fue que se desmembró ese equipo. Y fue el preludio, esa firma de tantos jugadores de cartel para jugar en un equipo, fue el preludio de lo que ocurrió en el año 1937 con los Dragones de Ciudad Trujillo. A ese Licey lo apodaban el Licey cubano. A este. Sí. Ajá, mira ese buen dato. El Licey cubano. El Licey cubano, sí, por la gran cantidad de jugadores cubanos. De jugadores cubanos. Bueno, después de eso, en la temporada de 1933, Cocaína vino otra vez a jugar con el equipo de los Tigres del Licey. Y entonces jugaron una serie Concordia, Escogido y Licey. Y el Concordia, que era el equipo Gran Trabuco venezolano, que vino de gira y que ustedes vieron la fotografía donde estaba Tetelo y todos esos jugadores. Rodríguez. Sí. Se jugó la Copa Presidente Trujillo en 1934. Entonces, Concordia tuvo récord de 6 ganados y 3 perdidos. El Escogido terminó con 4 y 5 y el Licey fue tercero con 3 ganados y 5 perdidos. Y de los 3 juegos que perdió el Concordia, 2 los perdió contra el Licey y los 2 juegos fueron ganados por Cocaína García. Así es que es parte de esa historia del conjunto de los Tigres del Licey del año 24, que ganó 2 juegos, Cocaína con blanqueada, del año 29, cuando lo que tú mencionas, el Licey cubano. Había unos refuerzos cubanos que eran de primera. Y el Licey del 34, que Cocaína le propinó 2 derrotas al conjunto Concordia, vistiendo el uniforme de los Tigres del Licey. Eso es parte de esa historia que todos vamos a cansar de repetir. La liga debe hacer un adendo, me refiero a la Liga Dominicana de Béisbol, hacer un adendo y entre su historial de enaltecer, proyectar y desarrollar la historia de nuestro béisbol, darle un reconocimiento a todos esos héroes del pasado. Así es, porque no hay duda de que en las grandes ligas se recuerdan los peloteros con saco y corbata de 1800. ¿No? Y se recuerdan las ligas negras. Sí. Y se inmortalizan los jugadores en el Salón de la Fama de Cooperstown que jugaron en las ligas negras. Y por cierto que fue la obra del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano fue una obra de rescate de esa época, porque de no haber sido por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, esos grandes luminarias, esas grandes estrellas del béisbol dominicano no habrían sido jamás reconocidos ni inmortalizados. Y por obra y gracia del Pabellón de la Fama es que por lo menos sus nombres han quedado grabados para la posteridad, para la inmortalidad, y para que los estudiosos del deporte pues tengan donde por lo menos abrevar y recoger esos capítulos tan interesantes y completar el caudal de conocimiento, porque es muy bueno saber ahora con el internet los resultados y los rotas de los equipos. Pero bregar como lo ha hecho Cookie, como lo ha hecho el amigo Tony Grullón con esos papeles viejos. El mismo Gonzalo Mejía. También, porque Gonzalo se pasó varios años recopilando material en las distintas bibliotecas y archivos de la República Dominicana para poder finalmente plasmar su obra del deporte dominicano y su entorno, y que ahora Cookie nos regala ese recuento del béisbol de los años 20, y Tony pues lo completa con una serie de hechos que merecen de los del año 51 en adelante. Creo que Tony también tiene ahora en proyecto hacer algo con las series de postemporada, lo cual también contribuirá
a que las generaciones de la actualidad y las del porvenir tengan por lo menos un referente de donde nutrirse y por lo menos educar a la población que sigue el béisbol aquí en la República Dominicana. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. El día pasado me llamó el señor Carlos León, un viejo socio del Club Atlético Licey, encantado por las historias y las rarezas que nosotros aquí abordamos siempre en la Cantina del Glorioso. En una ocasión tratamos el caso de Cocaína García ganando la triple corona de bateo y del picheo en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. En la misma temporada. En la misma temporada, una de las proezas más difíciles de lograr. Y hablando con el señor Carlos León, nos decía que a él le gustaban esas rarezas de la pelota y también esas hazañas conservan y mantienen el espíritu de discusión entre los fanáticos. Es común uno encontrarse en algunas peñas y decir, nadie rompe el récord de Fernando Tatis, para poner un ejemplo. Sí, y otro dice, no, pero es más difícil el de Tony Clodinger. Sí. Y otro o el de Rick White, que tiró un no-hitter y dio 2 jonrones en el mismo juego. Sí, ahora, ¿qué le parece a ustedes? Tirar un no-hitter y batear para el ciclo. Y ponchar 20. Y ponchar 20. Yo creo que esa es una hazaña. Bueno. Un pitcher, batear para el ciclo. En el mismo juego, tirar un no-hitter y ponchar a 20. Eso lo hizo Cocaína García, señores. Sí. En 1932, en un juego entre Caribes y Águilas en Venezuela. Y uno se pone a ver el box score de ese juego. Sí. Un juego que terminó 21 carreras por 0, apenas duró 2 horas. Sí. 2 horas duró ese juego que terminó, repito, 21 carreras por 0, donde hubo un solo protagonista, Manuel Cocaína García. Dice aquí, el anotador oficial fue el Loro. El Loro. El Loro. Entonces, los árbitros, umpires, señores Pierce, Ravens y Lugo. Y Cocaína dio el único jonrón de ese juego. También dio un triple Lázaro Salazar. Y Cocaína García. Y entonces dieron dobles. Pelayo Chacón, Luis Jiménez dio 2, Cocaína y Nestico Sánchez. Y al lanzador Hernández de las Águilas le dieron 16 hits en 9 innings. En 9 entradas. 21 carreras, 16 hits y 2 errores. Y Cocaína García ponchó a 20. Pero aquí hay algunas de las hazañas de Cocaína. Y dicen que una de las razones por las que iban a jugar a Venezuela era muy simple. Dinero. Mucho dinero. Naturalmente, cuando tú te recuerdas cuando los hermanos Pasquel hicieron temblar las Grandes Ligas. Sí. Por una razón elemental. ¿Cuál? Dinero que pagaban. Y el pelotero de esa época, que ganaba muy poco en sus países, buscaba nuevos horizontes donde se pagaba. No tampoco sueldos de 6 dígitos, pero eran una remuneración bastante respetable. En esa temporada que tú mencionabas, que le gustó también el comentario a Carlos León, durante esa temporada del año 1932, en los primeros 2 juegos de Cocaína García, ponchó a 32 bateadores. 32 bateadores. 32 bateadores. Ambas salidas fueron contra el equipo Valencia. Y él lideró la liga, como dijo Bienvenido, tanto en bateo como en picheo. Su promedio al bate en esa temporada fue 371 y fue el líder en victorias con 7-2, inning lanzado 85, ponche con 100, efectividad de 0.27 y blanqueadas 5. Dice que originalmente le acreditaron 128 ponches, pero después eso se redujo a 100 porque supuestamente se cancelaron unos partidos o se eliminaron. No fueron oficiales. En 12 juegos oficiales en los que lanzó durante la temporada del 1932 en Venezuela, ponchó más de 10, 7 veces, 18, 11,
16, 11, 14, 20 y 14. Oye, bien. Y en 4 juegos, en eso tiró 85 innings de juego de liga y solamente dio 14 bases por bola mientras ponchaba a 100. Y 14. Sí, 14 bateadores caminados. Bases por bola. Además una de eso, frecuencia, sí. una frecuencia increíble. Además de otros boycott que se encontraron para 4 juegos de exhibición que jugó Cocaína contra equipos que no eran de la liga, están la marca de 4 victorias sin derrotas. Y en esos 4 juegos, él ponchó 25, 17, 15 y 18 para un total de 75 en 4 juegos. Bueno, 75 ponches si en se 4 saca la juegos. frecuencia, bueno, ahí llegamos otra vez. Casi Era un superdotado. o 18, un promedio de 18 ponches por juego. juego. Y sobran, Y sobra. porque sobran 3 ponches. Un superdotado. Y entonces, no era un pitcher, vamos a decir, era un pitcher regordete, pero que en realidad, Bueno, pero un pitcher regordete fue Babe Ruth e hizo historia con Boston. bueno, tuvo un récord de entradas lanzadas consecutivas en Serie Mundial sin permitir Sin carrera. permitir carrera. Y después entonces cuando después fue entonces el tremendo bateador en que se convirtió el gran jonronero. Sultán de la Estaca, con los Yankees de Nueva York. Sí, entonces bien, era de los peloteros de esa época, pitchers que bateaban. En esta época, usted no encuentra muchos pitchers bateadores, porque en la Liga Nacional, que es donde se batea, donde el pitcher batea. pues ya con las limitaciones que hay de 6 innings, los pitchers a veces cogen 2 turnos durante el juego o 3. Y la mayoría lo obligan a aprender nada más a sacrificarse. Sí, entonces, pero hubo muchos peloteros que eran, Bob Lemon, por ejemplo, era jonronero, dio 37 jonrones. Wes Farrell. Warren Spahn dio 35 jonrones de por vida. ¿Tú sabes a quién le gustaba batear mucho? A Joaquín Andújar. Sí, dio varios jonrones aquí. Sí, en Grandes Ligas también. Le gustaba batear. Bateaba la zurda, Joaquín Andújar, de los bateadores dominicanos, un pitcher que conectaba con mucho poder. ¿Sabe quién fue el gran bateador? Que de por vida tuvo un promedio bastante alto, de 2.70 por ahí. Don Drysdale. Sí, también le gustaba batear. Y Don Newcomb, fue, bueno, lanzador sepia de los primeros, de los pioneros negros. Con Dodgers de Brooklyn y después con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues fue bateador de 270 y pico de por vida en las Grandes Ligas. O sea, que eran hombres que bateaban. Don Robinson también fue un buen bateador de esta época más reciente. Y aquí vino un pelotero a jugar con el equipo de los Tigres del Licey, que era Rick Roden, lanzador. Que le gustaba batear mucho y bateaba con efectividad. Y originalmente Charlie Hoff era primera base, Sí. porque Charlie Hoff se le cayó el brazo. Y se hizo entonces... pitcher de Dudillo. Sí. Aquí también otros buenos bateadores. Chichi Olivo bateaba bastante bien. bien. Guayubín y Danilo Rivas, que lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades. También buen bateador. También fue de esa época de los buenos bateadores. Pero el mejor pitcher bateador que dicen que hubo, de acuerdo con Campani, era Diego. Cuando a Campani le preguntaban sobre el pelotero que él ha evaluado de mayor capacidad, no le temblaba el pulso de decir Martín Diego. Y se lo hacía todo, bateaba, pichaba, fildeaba. Tiraba y era jonronero. Era jonronero. Sí. Y Martín Diego, bueno, un hijo de Diego vivía aquí. Sí, trabajó conmigo en el siglo. Ajá. Sí, Yo no sé si ahora él se radicó en México después. Ajá. Donde, donde... Muy amante del voleibol. Sí. Él cubría muchos juegos de voleibol de la selección de Cuba. Y luego escribió una biografía sobre su padre. Ajá. Sí, yo recuerdo, y él estuvo un tiempo viviendo en Santiago. Sí. Por cierto que ayer tuve la oportunidad de saludar a tu amigo y nuestro amigo también, Rafael Baldayac, que también es un cultivador de datos históricos. Me gusta también escudriñar. De esa trivia, y con mucha frecuencia leemos trabajos de él sobre el béisbol el béisbol del ayer, el béisbol antiguo. El béisbol que, como tú dijiste hace un momentito, ha tenido poca bibliografía en la República Dominicana. En el próximo programa de la Cantina del Glorioso vamos a traer a Tony Grullón, y también tenemos pendiente para traer a Cookie. Es bueno recordar que en 1950
3 o 54. Sí. Aquí se editó una guía eso de béisbol, Sí. que recogió parte de esa historia. Donde Billy Berroa escribió un artículo. Un artículo, sí. Sí. Había de cada país de América Latina Sí. un periodista invitado. Y el periodista invitado de República Dominicana era Billy Berroa. Después, posteriormente, Fernando Avicioso y Cuchito Álvarez escribieron un buen registro histórico de esos campeonatos. Por cierto que todas esas cosas que busca, que tiene el libro de Tony Grullón, por ejemplo, los 12 pelotazos que recibió en una temporada Manuel Emilio El Jiménez, Mulo Jiménez. son trivias realmente muy curiosas, interesantes, y que estaban perdidas, y él las ha recuperado. Es como desempolvando el béisbol del ayer. Y yo recuerdo haber leído una vez un artículo que escribió Julito González Herrera, en el periódico El Caribe, en una columna que él escribía que se llamaba Robando las bases con mis ideas. Y entonces él le escribió diciendo que era más fácil, que él creía que había que establecer una facultad de béisbol en la universidad. Sí. Y él dijo, porque yo creo que es más difícil saber la última vez que batió Ted Williams y lo que hizo en su último turno, que conocer la última jurisprudencia del Tribunal de Tierra. Sí. Entonces, y es bueno recordar también que en esa época no había, como tú dijiste hace un momentito, ni internet, ni nada de esas herramientas rápidas que hoy tiene el periodista, sino que esa gente se dedicaban a ver box score por box score aquí en la Liga Dominicana y para hacer la recopilación que hizo Fernando Vicioso de los campeonatos del 55, 56, 56, 57 y 57, 58. Un librito de estadísticas de lo más completo que usted puede imaginar. Sí. Muy similar al béisbol récord de Grandes Ligas, del Sporting News. Más o menos con ese formato de datos realmente muy ricos, y fue una obra conjunta de Cuchito con Bolo Vicioso. Después se perdió, después tuvimos todos esos procesos del béisbol, que muchos de ellos, por razones políticas y todas esas cosas que se vivió, pasaron sin pena ni gloria. ¿Tú recuerdas que el hijo de Bolo, Joaquín era anotador siguió oficial. los pasos de Bolo y también era anotador oficial por muchos años de la Liga Dominicana? Aquí fue anotador oficial Fernando Vicioso, Jansen. Sí, Lala Jansen. Carlos Andrickson. El tío. Anotaba unas tarjetas grandísimas, Sí. una rosada y una verde. Rafael Di Puglia Ureña. de Santiago. pelo fino. Ezequiel Casas en San Pedro de Macorís. Pelo fino. Y también anotaron el hoy doctor cirujano ortopedista Dionisio Guzmán y el doctor abogado Santana. o Julio Elpillo Santana Cabral, el MIME. Y también Julito López anotó mucho También. aquí. Yo recuerdo que cuando sacamos por primera vez el boletín azul que se repartía antes de los juegos, que fue una idea de Monchín. Era Dionisio Guzmán el anotador. Dionisio era quien me daba los datos. Y yo venía los domingos por la mañana temprano aquí al parque, abría las oficinas del Licey y preparamos el boletín y las estadísticas. Yo venía, Rubelín, mi hijo, era un bebé. Yo tenía como 10 años en esa época. Bueno. Y era lo que veníamos a hacer, el boletín. Se tiraba el boletín y se le dejaba en el casillero a cada jugador. A cada pelotero. Y después también se repartía aquí en el palco de prensa. Esa época. Eso es para que ustedes vean, y por eso insisto, que debe reconocerse todo ese trabajo anterior a 1951, sí, para poder llevar hilaridad en las marcas del béisbol dominicano. Bien. Entonces, dentro de un ratito, vamos a comentar algo del béisbol del año 1937, del campeonato del año 1936, porque como mencionamos hace un rato, Cocaína García y Ramón Bragaña primero vinieron con el Licey en el 24 y en el 29. Y en el 34 vino Cocaína. Y en el 34 también vino Cocaína. Y después Federico Nina conquistó a Cocaína y a Bragaña para ir a jugar con San las Pedro Estrellas Macorís en el año 36 y en la temporada del año
1937. Y vamos a hablar de ese béisbol del año 37 en el segmento que final. es una parte de la historia del béisbol dominicano. Sí. Que se ha investigado más en los Estados Unidos por los historiadores del béisbol de los Estados Así Unidos. es. Que nosotros, me faltó recordar también, Sí. pero eso lo hizo con el béisbol de Grandes Ligas, el doctor Jiménez Olavarrieta, Ah, sí. que hizo también una recopilación muy interesante del béisbol de Y Grandes que Ligas. bueno, que está el doctor Jiménez y Cookie también están reconocidos Por la como parte del museo, de la Sociedad de Investigadores de Béisbol. Y no hay duda de que, porque el doctor Jiménez era un profundo conocedor del juego de pelota, igual que Cookie, sí, pero que Cookie ha entrado más en la historia en particular. la parte histórica. Sí. No puedo dejar para cerrar este segmento de recordar a Miguel Peguero, Sí. PH, Sí. con los Spy en alto, En alto, que también era publicó. menos estadístico, Sí. pero con una prosa Sí, fuera porque de serie. era un gran poeta también. Era un gran poeta. Pausamos. Bien, entonces, como mencionábamos en el segmento anterior, Cocaína García y Ramón Bergaña jugaron para el equipo de las Estrellas Orientales en las campañas del 36 y del 37, que fueron las que sepultaron entonces el béisbol dominicano por 14 años. Ahí murió el béisbol dominicano porque Sí. no había equilibrio competitivo. Sí. Este es el equipo de las Estrellas Orientales que ganó el campeonato del año 1936. Y entonces había una canción que se compuso en Macorís, ese de Cocaína, que dice: yo estaba mirando a Bragaña que echando y a Coca en el box. También a Ladino y Julio el Bambino, que con su jonrón coronó en Oriente la ambición ardiente de ser campeón. Primer campeonato oriental. Sí, el primer Después campeonato. volvieron y repitieron en el 54 y 67. Ese que está aquí 68. abajo es la mascota. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y su padre, es el doctor Luis Silvestre Nina Mota, Papote, que fue la mascota en el 36 y también... Gran fanático de las Estrellas Oh, Orientales. sí, Un fue fanático militante. delegado de la liga y su padre Federico, presidente de la Estrella. Y entonces, este es la Estrella Orientales también con Cocaína en el año 1937, que fue el equipo que quedó en sótano al año siguiente, cuando se fundió el Licey y el Escogido y se formaron los Dragones de Ciudad Trujillo y jugaron contra Santiago y las Estrellas Orientales, el Santiago Béisbol Club, que era como se llamaba, Que no eran Águilas de Ibaeñas. las Águilas Ibaeñas. Y ese es el equipo de las Estrellas Orientales del 37 con Cocaína y Bragaña. Que fue un campeonato, que se sepa, de la más alta calidad en cuanto a componentes de los jugadores que accionaron en el mismo. Ahora, ¿qué pasó en el año 37? Yo tengo aquí los rosters, tú lo tienes por ahí, Diego, de los rosters. Bueno, si no, nos quedamos Ahí con tú lo sí. vamos a decir. De esos equipos. ¿Qué sucedió? Los Dragones de Ciudad Trujillo, al principio, contrataron unos peloteros cubanos, donde estaban Lázaro Salazar y Silvio García. ¿Qué pasa? Que tuvieron lo que los americanos dicen un slow start, un comienzo un poco lento. No, comenzaron lento. Comenzaron lento y los equipos de las Águilas y las Estrellas le estaban dando pau. Y entonces José Enrique Ibar se convenció a Trujillo de que había que buscar peloteros. Porque su nombre no podía quedar en el suelo. Y entonces fue que él se cogió el hombre del maletín, Es bueno, el primer hombre del maletín. es bueno como registro histórico decir Sí, que ese fue en el torneo de 1937 con el nombre de Dragones de Ciudad Trujillo. sí. En el 1936 fue que se le cambió el nombre de Santo Domingo Sí. por Ciudad Trujillo. Entonces ahí eso fue parte de las motivaciones para que ese equipo se reforzara después. como Bueno, entonces sucedió. ahí salió el hombre del maletín A recoger. y fue a los Estados Unidos y desbarató un equipo llamado Pittsburgh Crawford y trajo a Joshua Gibson, a Satchel Paige, que era el cabecilla, Ayer Score Papabel. a Papabel y a una serie de peloteros
mientras que los otros conjuntos más o menos tenían jugadores cubanos. La mayoría eran cubanos. En el equipo de Ciudad Trujillo, el único dominicano que había al final era Enrique la Antigua. El mariscal. Oigan los nombres. Herman Andrews. Todos de color también. Sam Van Head. Papa Bell. Perucho Cepeda. El papá de Peruchín puertorriqueño. Francisco Chocho Correa. Rodolfo Fernández. Después fue manager de las Águilas y ganó en el 52. Silvio García. Joshua Gibson. Robert Griffith. Enrique la Antigua. El mariscal sobreviviente de la tragedia de Río Verde. Leroy Matlock. Satchel Paige. Cy Perkins. Lázaro Salazar. Miguel Solís y Harry Williams. Ese es el equipo de Ciudad Trujillo que terminó jugando. Busquen todos esos jugadores en Baseball Reference y todos tienen su historia. Sí. Entonces, el equipo de las Águilas tenía al abuelo de Rubén Amaro, el que ahora era General Manager de los Y Phillies. ahora es Coas de Boston. Santos Amaro. Sí. Estaba Chet Brewer, Martín Diego, Bert Hunter, Candó López, Horacio Martínez, El Rabí. Clarence Palm, Roy Parnell, Pat Patterson, Clyde Spearman, David Thomas y Luis Tian Sr., el papá de Luis Tian, que era zurdo, y le decían Lefty Tian. El zurdo Tian. El zurdo Tian. Entonces, las estrellas orientales del año 37 tenían a Pedro Arango, Carlos Blanco, Ramón Bragaña, Ernest Carter, Adolfo Yoyo Díaz, Manuel Cocaína García, Alejandro el Caballero Oms, Javier Blue Pérez, Julio Rojo, Pedro Alejandro Sainz, George Tubi Scales y Juan Esteban Tetelo Vargas. Esos eran los peloteros que terminaron jugando en la campaña del año 1937. Ustedes podrán ver que era una constelación de estrellas, de una calidad increíble. Era un béisbol. Bueno, Cookie mismo ha referido que es el béisbol, a su juicio, de más calidad, el campeonato de más calidad que se ha jugado en la historia del béisbol dominicano. Porque miren la cantidad de Hall of Famer que había, porque Diego está en el Salón de la Fama. Cole Papabel también. Papabel está en el Salón de la Fama. Joshua Gibson. Sí. Martín Diego. Por eso, todo eso. Son inmortales. Están en el Salón de la Fama. Y lo que no es porque en realidad en el béisbol negro las estadísticas no han sido no se recopilaron como es el rigor hoy en día. Para que tengan, vamos a decir, para que tuvieran el valor que tienen hoy en día las estadísticas. Y publicitario al mismo tiempo, para que la gente pues se convenciera, o los votantes se convencieran de que esos jugadores sí merecieron ser entronizados en el pabellón de la fama del béisbol en Cooperstown, donde, bueno, sin lugar a dudas, habrá un grupo de dominicanos pronto ingresando para unirse a los dos que tenemos en este momento, a Marichal y a Pedro Martínez, que son los dos grandes lanzadores, y que ahora le tocará a unos grandes bateadores dominicanos. Ahí está en la fila está Adrián Beltré y Vladimir Guerrero. Sí. Que, bueno, el caso de Vladimir primero porque ya se retiró. Sí, y Adrián Beltré todavía sigue jugador activo, cosechando pues números y tratando de ver si se convierte en un bateador de 3,000 hits, donde se va a unir a Alex Rodríguez, como los dominicanos con más hits en el béisbol de las Grandes Ligas. La verdad que ha sido un pasaje interesante recordar esos torneos de la década del 20, los Dragones de Ciudad Trujillo del 37, y volvemos a insistir, esa historia no puede estar en un archivo muerto. Y por cierto que entonces hoy hemos recordado dos de los grandes equipos, los Dragones de Ciudad Trujillo y el equipo Concordia de Venezuela. Son los dos más grandes equipos latinoamericanos que se han conformado en todos los tiempos. Y ya ustedes vieron la cantidad de jugadores. De jugadores de talento y de calibre. Sí. Bueno, entonces, qué buen recuento hemos hecho hoy. Un gran recuento, y yo creo que para el próximo programa vamos a tener a Tony Grullón. Y vamos a traer el libro. Yo voy a traer a Cookie Córdoba también. Y a Cookie Córdoba. Y entonces podemos pues tener un conversatorio con ellos, con ambos historiadores del deporte. Y no hay duda de que
cuando hemos conversado con Tony, que fue, vamos a decir, un orfebre, un artesano de... Uniendo ¿Tú sabes cómo fue que fuentes y comenzó? fuentes y fuentes. O con un lápiz y untando con cemento zapatero, Pegando recortes de periódico, haciendo álbumes. Eso me hace recordar a aquel recopilador que era de Palenque, San Cristóbal, Ah, sí, Valete. Ernesto Valete Lora. Sí. Hacía eso mismo y dejó un legado que se perdió de efemérides históricas muy interesantes. Sí. No hay duda de que... y él era colaborador en el programa de Tomás Troncoso, él llamaba mucho a los Muy de deportes todo, del mar. macho, exactamente. Como también hacía Héctor Gómez, porque Héctor Gómez era colaborador de También, Tomás, también. antes de Y Milton Rey Guevara también. sí, antes de dar el salto al estrellato. Así mismo. Bueno, qué Bien. cantina, señores. Bueno, así que por el día de hoy hemos llegado nosotros al final de la Cantina del Glorioso. Nos resta pues invitarles a que continúen ustedes siempre disfrutando de estos grandes momentos que recreamos para ustedes nosotros aquí junto con Ildefonso Ureña y el colega Tomás Troncoso, Sí. que hoy no nos ha acompañado. Debe estar allá en otro lado. Pero ya seguramente que en el próximo programa estarán con nosotros. También sabe quién ha hecho mucha falta. Pipa. Oh, pero Pipa. Voy para allá hoy. Pero nos ha dejado también en ley seca. No Esta aplicó la dictadura. Esta cantina de hoy ha sido una cantina, no sé, una cantina, bueno, enriquecida con datos, pero seca. pobre en brindis. Sí. Sí, muy pobre en los brindis. Llegamos al final por hoy. Llegamos al entonces. final de la cantina. Bien, Borroja y Rubén Comarazami los invitan para nuestra próxima Entrega. edición.